Toca ver ya la última del día de hoy, que viene siendo de Historia de México, ¿verdad? Con el tema Identidad Cultural en Educación, que vamos a ver esta parte. Pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, a una clase virtual en la materia de Historia de México 2, tercer grado, Identidad Pluricultural en Educación Regional y Nacional. La pluriculturalidad en la educación regional y nacional nos dice que tenemos que aprender primero qué es cultura. Cultura es la creación humana que es dinámica y variable en el espacio y el tiempo. Por la experiencia transmitida se convierte en legado de una colectividad que es su poseedora constante. La cultura es cambiante conforme van cambiando los procesos de adaptación del hombre al medio y expresa su cosmogonía, orígenes y su como visión del mundo. También nos dice que va de acuerdo a las experiencias de un factor medular y su transmisión como lo es en la escritura. También nos menciona que el patrimonio cultural es un conjunto de expresiones culturales que a través del tiempo son legadas a una colectividad que los preserva e innova, es decir, parte fundamental de un patrimonio. Clases de patrimonio, tenemos patrimonio cultural, ¿sí? Inmuebles y patrimonio cultural inmaterial. Los inmuebles son construcciones, edificios, sitios históricos, etc. ¿Verdad? Patrimonio cultural, muebles, tenemos objetos prehispánicos, cerámicos y fardos, etcétera, como dice acá, ¿verdad? Coloniales y republicanos, litúrgicos, obras de arte. Y patrimonio cultural y material, tradiciones, el folclore, leyenda, artesanías, etcétera. Bueno, esas tres partes de las clases de la cultura, que es un patrimonio, primero nos dice que el patrimonio cultural inmueble son construcciones como edificios, sitios históricos, ¿sí? Algo que no podemos nosotros llevar a cabo. Los muebles son los objetos prehispánicos que podemos nosotros ver, palpar y tocar. El viento es un patrimonio cultural inmueble porque no lo podemos ni ver ni tocar, pero eso podemos sentir, ¿verdad? Y patrimonio cultural material, pues son las tradiciones que también, esto puede ser también inmuebles, porque pues no podemos nosotros arraigar o analizar o tocar el folclore, la leyenda, las tradiciones, que son parte fundamental de todo esto. La identidad cultural nos dice que es un proceso que permite a un individuo conocerse y reconocerse como miembro de un colectivo y ser portador de sus expresiones culturales. Viene siendo parte fundamental como un patrimonio. Integración cultural nos dice es la relación de grupos diferenciados culturalmente, elementos de la integración respecto a la diversidad cultural, solidaridad y cooperación. Diversidad cultural nos dice que es la expresión de las variadas y múltiples formas culturales que se manifiestan en el país. La diversidad existe desde los tiempos prehispánicos, la invasión hispana y la incorporación de los grupos africanos, vía del Caribe, solo complejizó o más de un proceso. Es decir, que la diversidad cultural siempre ha existido desde épocas anteriores, simplemente que no se había estudiado, ni mucho menos se había llevado a cabo
una transición de lo mismo. Es decir, que todavía estamos como diversidad cultural, patrimonio, multiculturalidad, pluriculturalidad y sociocultural. Es parte fundamental de esta diversidad. Un país que realmente menciona mucho cuando hablamos de pluricultural es de Perú, porque ahí hay mucho más pluricultural que multiétnico y multibilingüe. Nosotros somos un país multiculturalidad porque tenemos mucha cultura. Aquí no, en Perú es un país pluricultural que es uno de los tantos países más destacados en el mundo. La pluriculturalidad para ellos dice que es una gama variada y diversa de las expresiones culturales, o sea, desde el ámbito local hasta el nacional. Evidencia de la naturaleza cultural de las colectividades peruanas es base de la identidad nacional. Nosotros podemos decir que México es un país multicultural. ¿Por qué? Porque tiene diferentes culturas. Tengan en cuenta que en México somos 32 estados y cada estado tiene su cultura, tiene su tradición, tiene su folclore, tienen el ámbito. Ahora, que si los aglomeramos por parte de regiones, como la región maya, que se enfoca a Yucatán, a Quintana Roo, a Campeche, ¿verdad? Esa es la cultura maya como cultura, que sí tenemos lo mismo en la cultura, pero cada uno de estos tres estados tiene su propio folclore, tiene sus propias tradiciones, tiene sus propias gastronomías. Por eso es llamado multiculturalidad nuestro país. ¿Por qué? Porque es de múltiples expresiones. Cambio pluricultural solo se da de una persona, no hay más. La integración de una cultura local al ámbito regional y nacional debe significar la solución de sus problemas medulares. El turismo cultural es una opción de desarrollo para los pueblos en base a la promoción y difusión de sus riquezas culturales. Nosotros tenemos que saber que aparte de que este estado, que es muy atractivo como son en la parte de la industria, como es Guadalajara, como es Nuevo León, como son partes como es México, ¿verdad? Que son países o estados así grandes de nuestro país, pues Perú también tiene esta parte. Perú tiene una parte donde el turismo es algo tradicional, algo, no lo ven como una economía. Cambio México lo maneja para divisas, para económico y social. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros grandes transformaciones en la cultura. No podemos competir con Perú porque aquí solo menciona que es un solo país. Así que nosotros no somos 32 estados que tiene nuestro país y que cada uno de cada estado maneja el turismo de la mejor manera posible, que a la vez el turismo nos deja un realce económico para nuestro país. La educación, que es un proceso de incorporar en el individuo en un sistema de conocimiento ordenado y sistemático que en forma progresiva predispone su incorporación a la sociedad. La educación, muchachos, no importa de qué dominación sea, si es multicultural o pluricultural o sociocultural. Siempre educación va a estar basado en principios y en valores, conforme a cada país que lo maneja. Por su naturaleza de efecto multiplicador, la educación se contribuye en un vector importantísimo en la afirmación de la identidad cultural. El tema de identidad cultural en la educación no debe circunscribirse solo a la enseñanza de las expresiones culturales, sino que debe afirmar la identidad local, regional y nacional. ¿Por qué la cultura en la educación formal? Porque la cultura se incorpora en el individuo desde la familia, el entorno vecinal y colectivo, desarrollando su interacción social en base a la cultura de grupo a la que pertenece. La cultura es parte del desarrollo integral de los pueblos en cuanto expresa su forma particular de creatividad y manejo de los medios para el uso de sus recursos naturales. El tema cultura y otros relacionados está relacionado con estas posibilidades que el individuo tome conciencia de su realidad local, regional y nacional, afirme una identidad que le proporcione una personalidad colectiva, una autoestima vital para su desarrollo. La educación como sistema y servicio debe responder a las necesidades y realidades locales,
regionales y nacional, siendo la cultura parte inherente de este, promoviendo la satisfacción y las necesidades de las colectividades en sociedad. ¿Cómo incorporar la cultura en la currícula? Requiere de conocer y delimitar el ámbito geográfico y el cultural. La frontera política no demarca la frontera cultural. Debe iniciarse en riesgos de las expresiones culturales de la zona delimitada. La información debe proporcionarse en el ámbito escolar y en el colectivo porque la escuela debe proyectar su trabajo fuera de sus muros. La información debe necesariamente ser reportada en el centro informático para su registro, preservación, centralizado y para su función. Aquí una pregunta clave: ¿cómo incorporar la cultura en la currícula de educación? Si no estoy mal y si mi cerebro no me falla, creo que ustedes en primer año llevaron una materia que se llamaba Patrimonio Cultural de Yucatán, donde mencionaba este patrimonio que se llama la materia, que ahora es Historia Universal, se cambió a Historia Universal. Ustedes tuvieron el privilegio de llevar esa materia y conocer gran parte de la cultura de Yucatán y conocer casi al 100%, ¿verdad? Todo lo que tiene Yucatán, desde su educación, desde su folclore, gastronomía, vestimenta, zonas arqueológicas, los 106 municipios, donde están ubicados, qué tiene cada municipio, los cenotes, la parte costera, el turismo, todo traía ese libro que se llama Patrimonio Cultural de Yucatán. Ustedes tuvieron ese privilegio de llevar esa materia. Esa materia fue incorporada a la parte educativa para conocer cómo estaba nuestro país, nuestro estado, y cada país también llevó esa materia, solo que con diferentes nombres, ¿verdad? Pues si llevábamos, en todo el país de México teníamos 32, pues 32 libros se hicieron de patrimonio cultural, dependiendo el estado en que se encuentre cada persona. Así como tuvimos de Yucatán, hubo de Campeche, de Quintana Roo, de Puebla, y así consecutivamente fueron avanzando. Fueron, creo que si no me equivoco, 2 años que se manejó ese libro en la parte educativa, que se centró al Estado, donde pertenecía cada quien, enfocado a principios, valores, tradiciones, turismo, y conocer realmente por medio de esos libros cómo está distribuido cada estado. Actualmente ya no se lleva ese libro, ahora se lleva Historia Universal, si no estoy mal, se lleva ahorita en el primer año, ¿sí? Entonces, esto es parte fundamental de un patrimonio. Y los que tuvieron ya, si no me equivoco, no sé si ustedes o el grupo que salió anterior, no recuerdo bien. Fue el anterior, que nosotros ya no lo llevamos. O bueno, yo no lo llevé. Llevó ese libro de patrimonio. Sí, fue el anterior que salió. Tienes razón. Ustedes ya empezaron con la nueva Historia Universal y toda esta parte. Bueno, pues este libro fue conocido realmente de suma importancia para nuestro país. La información cultural local, regional y nacional debe de mencionarse como contenido según las modalidades, los grados y los niveles educativos que se imparten en el país. Es una labor que no es ajena al servicio educativo que brindan los docentes, formar parte de su trabajo en la afirmación de nuestra identidad cultural y en el rescate, preservación y puesta en valor de las expresiones culturales que nos presentan como podríamos ser y como peruanos que son en ese momento. La 15ª Semana de Identidad Cultural 2006 dice que el certamen académico cultural que congrega investigadores, artistas, productores y bienes culturales, por mencionar mucho de tantas, durante una semana se lleva a cabo grandes actividades donde se exponen las áreas que son arqueología, antropología, etnología, historia, arte popular, literatura, arquitectura, educación, medios de comunicación, por mencionar muchas, como el folclore, la danza, y así van saliendo varias circunstancias. Desde sus inicios, el SIC buscó proporcionar información de temas de carácter nacional y regional para conyugar con el problema que falta información bibliográfica.
Ha capacitado y sigue capacitando en estos sistemas, actualizando los conocimientos sobre ellos en diferentes disciplinas convocadas. Se dirige principalmente a los docentes para proporcionar herramientas de trabajo que optimizan el servicio que brindan y para incorporar la labor afirmativa de identidad cultural en los grupos que trabajan. Acá no solo ustedes tienen que aprender esta parte de identidad cultural, patrimonio cultural y socialización cultural, también los docentes que se van a encargar de partir la materia de historia tienen que conocer y también saber los programas y planes de trabajo acerca de la educación con respecto a estos temas. Por lo que dice acá que las directivas emanan nuevamente por el REP posibilitan la participación de los ciudadanos. Desde el año 2005 se ha descentralizado el SIX, que es un año que ha propuesto inaugurarlas en la actualidad de varias circunstancias. Sigue siendo el único espacio creado en la región para la participación de las colectividades provenientes de sus expresiones culturales. Toda esta parte busca siempre que México, Perú, ¿sí?, sean las partes fundamentales de la integración de un país sobre el tema de culturalidad. Bueno, muchachos, copien entonces qué es cultura, así de sencillo. Después vamos a poner cultura, patrimonio cultural e identidad cultural, porque viene en su examen. La cultura es creación humana que es dinámica y variable en el espacio y en el tiempo. Hasta allá. Cuando termine me avisan para pasar al otro. ¿Terminaron? Ya, maestro. Vamos al otro que dice patrimonio cultural. También cópienlo. Y por último vamos a identidad cultural. Ya, maestro. ¿Ya? Pasamos al último. Identidad cultural, por favor.
Ya, maestra. Muy bien. Ya. Perfecto. Entonces ya terminaron. Entonces, muchachos, esto nos dice que es la parte fundamental del patrimonio cultural, ¿sí? Y nos dice que es parte fundamental de una identidad cultural en educación y la parte pluricultural. Bueno, mañana tenemos clase, ya la última día de clase, y la siguiente tenemos evaluaciones. Ya mañana les digo, ¿sí? Cómo van a presentar su examen o quiénes presentan su examen de educación socioemocional a la primera hora y quiénes a la segunda. Y así voy a dividir el grupo de historia y de formación. Nada más el examen de educación socioemocional es el martes 22 de junio, ¿sí? Ese día es el examen de educación socioemocional de 9:50 a 11:10 de la mañana. ¿Sí? El examen que van a presentar el martes 22 estaba programado para el viernes 25, pero el viernes 25 de junio hay consejo técnico y sí va a ser un poco muy pesado estar con ustedes trabajando y estar pendiente del consejo técnico. Por eso, pues, estamos por cambiar el examen. Y el martes 22, hasta donde yo sé, el único examen que tienen de 8 a 9:20 es educación física y vida saludable. Así que no les va a afectar bastante, ¿sí? De educación socioemocional. Educación socioemocional son los temas que vimos todo el mes de junio y el mes de mayo. Los temas que vimos, todos sus apuntes que les di para que copien, cuadros, definiciones, todo eso, fechas, son lo que viene en su examen de educación socioemocional. Aparte, viene lo que vimos los temas, las emociones, todos esos tres son 4 temas del mes de junio y creo que si no me equivoco, 3 temas o 4 temas del mes de mayo. Así que muchachos, estamos al día con todo, es nada más es eso. Y lo mismo va a pasar con formación cívica y ética e historia. Los temas que vimos hasta el día de hoy de historia, hasta mañana de formación, es lo que va a venir su examen. Todo del mes de junio, los temas que vimos, y los temas de mayo, que también son, si no me equivoco, 4. Es lo único que les voy a evaluar. Porque dije copien los temas, como ahorita les dije copien las definiciones, porque ya está esas definiciones en el examen. Nada más es que ustedes repasen. El examen va a ser lo mismo. Responde el examen, ustedes van a contestar, capture pantalla, como quieran. Ya después ustedes me lo reenvían. Bueno, muchachos, pues estamos al pendiente, nos pasamos a retirar. Cuídense. Cualquier cosa me dice, ¿sí? Y cualquier momento, pues estamos para ver lo que pueda pasar. ¿Alguna pregunta, duda? Nada, bueno, si no hay preguntas, dudas, pues nos pasamos a retirar. Que tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, muchachos. Gracias. Adiós. Adiós.